trascendental del ser, y así, hacernos conscientes de la materia que hemos tomado como tema de meditación. Más si nosotros queremos los famosos intuitos, anhelamos los intuitos, de que nos hablara don Emmanuel Kant en la crítica de la razón pura, pues, bastaría colocarnos en estado pasivo, tanto en el sentido meramente intelectual como emocional, para que a través de los centros superiores del ser, esos mismísimos intuitos del ser, en sí mismos, llegaran a la mente interior, a través de la conciencia. Entonces, tenemos dos flechas, una que parte desde el exterior hacia la mente interior y otra que fluye desde adentro, desde la conciencia superlativa del ser, hacia la mente interior también. Así tenemos que los dos sistemas, el inductivo y el deductivo, podrían llevarnos hasta la mente interior, eso es obvio, y así queda explicado. Lo interesante es tocar esa mente interior, que es el vehículo funcional de la conciencia. Esto es posible, pero a condición de que nosotros no nos contentáramos, únicamente, con los meros silogismos, o prosilogismos intelectuales de Aristóteles, sino que cultiváramos, en una forma eficiente, la técnica científica de la meditación interior profunda, porque si solamente nos contentáramos con la lógica formal, analítica, o hasta con la lógica dialéctica, quedaríamos de todas maneras embotellados dentro del batallar de las antítesis, característica básica de la mente sensual, y de ahí no pasaríamos. Nunca llegaríamos a experimentar la verdad de cualquier teoría o de cualquier hipótesis. Por eso necesitamos cultivar la técnica de la meditación. Así, en esa forma, si podríamos, mediante el sistema inductivo, llegar hasta la misma mente interior, partiendo de lo conocido a lo desconocido. También podemos usar el sistema deductivo neoplatónico. Si mediante la misma meditación, nos colocáramos en estado pasivo, receptivo, vendrían los intuitos a la mente interior y conoceríamos la verdad. Estudiante. Yo pregunto, ¿alguna persona de ustedes que haya logrado, no sé cómo, abrir la mente interior, es capaz de conocer un fenómeno, sin haber estudiado, a través de los sentidos, todas las circunstancias que han originado ese fenómeno? Maestro. Se dio, hace poco, un caso de esos en Costa Rica. Hablando concretamente, un nativo indígena, no importa cómo se llamara, que trabaja la medicina en forma, dijéramos, clandestina, no autorizado por la facultad, fue, claro está, llamado por las autoridades competentes. Los médicos lo situaron en un callejón sin salida. Él dijo conocer toda la ciencia médica y toda la farmacopea, habida y por haber. Un grupo de doctores trajeron distintos remedios, inclusive, quitaron los rótulos de los distintos frascos, todo lo situaron frente a frente y le hicieron preguntas. Señaló a cada remedio, dio su nombre específico, su composición química, etcétera, etcétera, etcétera. Se le hicieron insólitas preguntas sobre anatomía, fisiología, patología, biología, y las respuestas resultaron exactas. En tales condiciones, no pudo, el cuerpo médico, menos que quedar asombrado, y a este hombre, entiendo que se le recibió en un hospital, y allí, pues, se le dio oportunidad para que ejerciera, pues, su oficio de médico. Este caso es histórico y sucedió hace poco en Costa Rica. Sin embargo, el caballero aquel, el indígena aquel, era ignorante, analfabeta, y conocía toda la ciencia médica a la maravilla. Obviamente, había abierto su mente interior, eso es obvio, de lo contrario, no podríamos nosotros dar una explicación lógica a esta cuestión. En los evangelios de las distintas religiones, llámense cristianos, o budistas, o musulmanes, o como se quiera, nunca faltan santoñés, místicos, etcétera, 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 que se denominan iluminados. Tales sujetos saben mucho más que cualquiera de nosotros, los intelectuales. Por lo común, asombran a la gente de su época. Si leemos cuidadosamente la historia de cualquier religión del mundo, hallaremos tales casos. Podríamos nosotros aquí, comportarnos como verdaderos escépticos y reírnos un poco, pero los hechos son hechos y ante los hechos tenemos que rendirnos, esa es la cruda realidad. ¿Algún otro caballero, dama, desea preguntar algo? Estudiante. Maestro. ¿Puede repetir? Estudiante. ¿Podría afirmarse que la psicología es lo relativo a las leyes psíquicas o leyes del alma? Maestro. Los mismos términos lo están indicando, ¿no? Estudiante.
¿Cómo dice usted, maestro? Maestro. Los mismos términos lo indican. Obviamente, las leyes psíquicas o leyes del alma constituyen el estudio de la psicología. Estudiante. ¿Podría, por favor, ampliar un poco su explicación? Maestro. Pues, digo yo, que los mismos términos lo indican, ya sabemos que logos es ley, y psiquis se traduce como alma. De manera que si decimos, ley de la psiquis o del alma, pues, estamos dando, a la palabra psicología, su traducción. Ahora, lo meramente parapsicológico también está definido con el término. Recordemos el término paralelo, por ejemplo, o paralela. Lo parapsicológico marcha, pues, en forma paralela con lo psicológico, solamente que dentro del terreno parapsicológico, se va más a fondo, se estudian ciertos fenómenos que normalmente no se estudian en psicología. Se estudian aquellos fenómenos, dijéramos, psicológicos, que llamaría yo extraordinarios. Dentro de lo meramente parapsicológico, podríamos incluir, por ejemplo, los fenómenos catalépticos, podríamos incluir hasta la hipnología misma, podríamos incluir ciertos trances místicos que se notan en algunos sujetos psíquicos receptivos. Todo ello está, dijéramos, debidamente correlacionado con lo fisiológico, hasta lo patológico, etcétera, etcétera. Etcétera. Estudiante. ¿Puedo preguntar? Maestro. Por supuesto. Estudiante. La psicología moderna sí es aceptada como materia científica, mientras que la parapsicología no es considerada en la misma forma. ¿Cuál es su concepto en este sentido? Maestro. Marchan paralelas, obviamente. Este es un terreno un poquito espinoso, porque sucede que en los últimos tiempos, dentro de las diversas escuelas, ha habido cierta pugna entre la psicología y la parapsicología. Algunos han llegado a clasificar a la parapsicología, de pseudociencia, de algo que no tiene un verdadero valor científico, lo cual es absurdo. Para el sabio, o no digo solamente para el sabio, sino para los que aspiramos al real conocimiento académico, es tan importante la psicología como la parapsicología. Nosotros no podemos subestimar, en forma alguna, ningún renglón del saber. Obviamente, ninguno de nosotros es sabio, pero, si amamos la cultura, la ciencia, y como personas serias que somos, no debemos subestimar ningún renglón del saber. Es mi humilde concepto. Estudiante. Yo opino que el problema radica en que la parapsicología no está aún perfeccionada y que las investigaciones realizadas en este campo carecen de validez científica. ¿No lo cree usted así? Maestro. He citado precisamente, aquí, hoy, fenómenos parapsicológicos con el objeto de hablar con hechos concretos y sentar diferencias. Incuestionablemente, la parapsicología, por sí misma, sola, pues, es considerada actualmente, por muchos psicólogos, como una especie de pseudociencia. Obviamente, todavía hay muchos psicólogos que no la tienen como ciencia seria. Pero yo me preguntaría, a su vez, si los psicólogos, a través de los siglos y del tiempo, no hubieran hecho sus estudios analíticos, sus observaciones, ¿tendríamos hoy, acaso, una ciencia seria? Esto ha costado mucho trabajo, llegar a tener la materia psicológica perfeccionada. Dentro del terreno de lo meramente parapsicológico, digo yo, obviamente, también hay mucho que perfeccionar. Si la parapsicología quiere llegar a convertirse, dijéramos, en una materia de tipo sólido, necesita seguir observando los fenómenos extrasensoriales y documentándose, debidamente, con los elementos serios de juicio que existen. No solamente en el occidente del mundo, sino también en el mundo oriental. Bien vale la pena que nosotros ahondáramos dentro de los textos sánscritos, que estudiásemos todos esos fenómenos de los derviches del Turquestán, derviches extraordinarios, que investigáramos profundamente en la Gran Tartaria, donde existe documentación extraordinaria sobre fenómenos parapsicológicos. Ya con tales documentos y con tales observaciones, estoy seguro de que podría ser, la parapsicología contemporánea, podría transformarse totalmente y venir a ser una materia formidable de estudio. En todo caso, los datos que hasta ahora tiene la parapsicología, resultan formidables, extraordinarios, no podemos nosotros echarlos en el saco del olvido.
Me parece que ha llegado la hora de continuar con nuestras investigaciones. Estudiante. Aún estando la parapsicología en estado embrionario, ¿podría considerarse como una ciencia? Maestro. La parapsicología es una ciencia. Si no ha llegado la parapsicología a la perfección, es otra cosa. Algún día, a base de rigurosas observaciones y estudios analíticos de fondo, llegará la parapsicología a ser una maravillosa ciencia perfecta. Hoy por hoy, no negamos que la parapsicología se encuentra en estado embrionario, jamás podríamos negarlo. Pero puede desarrollarse mediante la observación y el estudio. Estudiante. Si los fenómenos parapsicológicos que hasta el momento se han observado resultan contundentes y definitivos, ¿por qué, entonces, les niegan validez, incluso científica? Maestro. Bueno, incuestionablemente, no pueden ser negados los fenómenos parapsicológicos. Esta vez me remito, exclusivamente, a la cuestión fenómeno. Que un sujeto, por ejemplo, en estado de hipnosis, diga lo que está sucediendo a 5 kilómetros de distancia, y que eso que él diga está sucediendo realmente y quede debidamente comprobado, por la observación exacta, es un fenómeno que nadie puede negarlo. Que se logró la materialización, por ejemplo, de un algo, no importa el nombre que le demos a ese algo, en un laboratorio, como es el caso de Eusapia Palladino, de Nápoles, o el de William Crookes, el eminente físico, es un fenómeno parapsicológico que no puede ser negado. De manera que los fenómenos extrasensoriales, en el fondo, son parapsicológicos y si resultan exactos, pues constituyen, naturalmente, elementos de juicio muy serios. Obviamente, con tales datos, analizados y rigurosamente estudiados, se puede enriquecer la parapsicología y se enriquecerá cada vez más. Ahora, lo que faltaría saber es desde qué ángulo nos vamos nosotros a sentar para enjuiciar esos fenómenos. Podríamos enjuiciarlos desde un terreno meramente psicológico, podríamos enjuiciarlos desde el punto de vista exclusivamente materialista, pero, en este caso, la dialéctica materialista fallaría, ante fenómenos parapsicológicos exactos. Obviamente, si no nos colocamos desde un ángulo juicioso, desde un ángulo preciso, para enjuiciar esta clase de elementos, incuestionablemente iríamos al fracaso, no podríamos elaborar una real ciencia parapsicológica. En todo caso, si bien es cierto que la psicología es grandiosa, que es una ciencia extraordinaria, no podemos negar también que la parapsicología está avanzando a pasos gigantescos, y que un día, llegará a constituir una cátedra preciosa. Ese es, pues, mi concepto. Distinguidos caballeros y damas, como quiera que ya se nos ha hecho tarde, les doy las gracias por haber asistido a esta plática y en forma muy juiciosa, les invito a nuestros estudios, situados en la calle Mariano Otero 626. Allí estaremos para recibirlos. Tenemos alrededor de unas 60 obras, material didáctico suficiente como para sus estudios. Muy buenas noches. Aplausos.